chingón. Quien no, pues bueno, ya se lo aventará por YouTube. Hoy nos toca checar el tema de, mira, viene Gaby. Hoy vamos a ver el romanticismo. Entonces les voy a compartir la pantalla para irnos al PowerPoint. Ok. Hoy abrí prácticamente todas las imágenes en internet porque no me gustaba cómo se ven aquí en el PowerPoint, entonces dije, pues nos vamos directo al internet. Ok, para entender lo que va a suceder en estas dos clases, vamos a tener esta línea del tiempo, que es rara, ya lo sé, pero ahora sí se nos van a encaramar todos los estilos, ¿no? Una vez entrado el romanticismo, como hay un desprecio hacia la academia artística, van a surgir muchos estilos y muchos movimientos, y una característica del movimiento romántico es que cada país va a tomar como sus características propias o va a querer resaltar lo propio. Entonces, eso hace que haya todavía muchísimo más división en los estilos y en los movimientos que van a surgir con los artistas de cada lugar. Nuestro foco va a seguir siendo Europa y en algún momento, pues obviamente Francia, específicamente París. Pero bueno, el romanticismo, para que nos ubiquemos, estamos aquí, que va a ser como 1781, 1854. Estamos hablando de un poquito menos de 100 años. Encaramado tenemos el realismo, que empieza en 1843 y va a terminar más o menos en el 63. En cuanto se empieza como a difuminar el realismo, inicia el impresionismo, ¿no? En el 63 y hasta el 86, que son muy poquitos años realmente. Pero no importa porque los artistas lo van a seguir trayendo y después nos va a dar entrada también para que empiecen las vanguardias europeas. Después el neo... Sí. En el naturalismo entraría entre el realismo y simbolismo y modernismo. El naturalismo estaría aquí, justamente, pero como una tendencia literaria. Okay. Más que pictórica o del arte en general, entra como una tendencia literaria, ¿va? Ok. Sí, de hecho está aquí también, recorriendo por acá el simbolismo y el modernismo, el naturalismo, ¿va? Ok. El neo y posimpresionismo, que lo vamos a tener entre el 84 y 1906, ya la entrada del siglo XX. Salud. En medio de todo esto, de esta, digamos, como línea depredadora de los estilos artísticos, vamos a tener que, por ejemplo, en Reino Unido o en Inglaterra se va a presentar se va a presentar el arte victoriano. Tenemos el academicismo francés, del cual pues no tiene nada que ver con el romanticismo. Los prerrafaelitas, que va a ser una tendencia ahí de varios artistas ingleses sobre todo, que van a ir al momento previo a que Rafael estuviera pintando en el renacentismo. Entonces se van a inspirar en esta tendencia pictórica. Los navís, que también van a ser como nuestras tendencias hacia las vanguardias. El Art Nouveau, que se da en París y tiene que ver mucho con el movimiento y como también ciertas tendencias ahí renacentistas, y que es como esta onda que conocemos del París del Cancan, ¿no? En el Art Nouveau. Y bueno, y las exposiciones universales, que van a ser las que cuajen estos estilos artísticos o donde se presenten. Muy bien. Entonces, bueno, para este momento, cuando llega el romanticismo, los románticos van a luchar un poco con lo que había instaurado la Academia de las Bellas Artes con el neoclásico, que es donde nacen como las bellas artes, ¿no? La pintura, la escultura, la danza, la literatura, el teatro, la música y la arquitectura. Todavía no contamos el cine y todavía no contamos con la fotografía como bellas artes. Van a ser primero como
cuestiones muy sociales y van a ser más como de espectáculo. El cine se va a dar ya en 1880 y tantos, ya muy pegado a los 90 del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, los románticos van a estar un poco en desacuerdo con esta cuestión de cómo se estructuran las bellas artes y vamos a tener también una especie como de revolución, ahora sí en todos los sentidos, sobre el modus vivendi. Ya estamos en la época moderna y contemporánea, perdón, moderno estábamos previo. Estábamos ya en la época contemporánea. Esta es la ciudad de París. Se había dado ya la revolución industrial. Entonces, las estructuras ahora sí de ciudades modernas surgen con esta cuestión de mayor movilidad. La gente empieza a migrar de los pueblos o del campo hacia las ciudades para poder trabajar. Sabemos que hay como también toda una revolución en cuestión a las clases sociales, que va a ser la burguesía la que pueda habitar estas ciudades, sobre todo las zonas centros o las zonas como con mayor concurrencia, y que va a haber una segregación con las clases bajas o las clases obreras muy, muy fuerte, porque pues va a ser digamos, como la mano de obra pesada. Nos cambia todas las estructuras en el arte porque previo a la revolución industrial no van a existir ciertos colores, ni ciertas facilidades para las artes. Entonces, una vez que surge la revolución industrial, por ejemplo, vamos a tener nuevos matices, nuevos colores más brillantes, y esto va a permitir que nazca el impresionismo. Previo no se podía, el expresionismo también va a tomar como todas estas ventajas que le proporciona la revolución industrial. Bueno, vamos a ver un poco las características de inicio del romanticismo, y hay un término que se le conoce como la tormenta y el ímpetu, que surge de la literatura alemana. ¿Se acuerdan cuando les decía que cada movimiento tiene como su zona geográfica donde se puede como potencializar? Bueno, pues ya llegó como el momento de Alemania, que va a ser muy furtivo y muy poquito, sí, pero no importa, ¿no? O sea, aquí es donde yo creo que Alemania e Inglaterra tienen como su boom en las cuestiones de los movimientos artísticos. Ok. Bueno, Tormenta y ímpetu sale de Goethe, soy malísima con estos nombres, de Hamann y de... ¿Mande? Herder. O Herdar, ¿no? Sería algo así como Herdar. Entonces, bueno, ellos tienen una inconformidad muy latente hacia el estado de las cosas, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con el estado de las cosas? Bueno, con toda esta estructura que deja la ilustración y el neoclásico, ¿no? Con esta rigidez de pensamiento y con esta necesidad del método científico. Recuerden que en el neoclásico hubo como una especie de stand-by en ciertas cuestiones artísticas, en el sentido de las emociones y de que todo tenía que ser racionalizado y que incluso la literatura tendía a ser filosófica y tal, ¿no? Bueno, entonces ellos van a decir, esto no está bien, necesitamos que el estado de las cosas cambie. En general, el romanticismo va a ver el arte como una vocación, o sea, ya pasamos de esa parte del Renacimiento donde apenas se empieza a tener como valor la firma, a ver la figura del artista como algo que se hace como con vocación, que se puede estudiar para ser artista y que se puede vivir de ser artista, ¿no? Ya hay una gran brecha entre lo que veíamos al inicio del curso y este momento histórico. Después, bueno, ellos van a estar en contra de la imaginación, bueno, más bien, van a poner en contra la imaginación y la inteligencia. Es decir, le van a dar más poder a la imaginación. Los románticos son los grandes emos de la historia, ¿no? Entonces, ellos van a decir, bueno, es más importante lo que puede surgir acá en mi mundo de las ideas que lo que yo pueda pensar de manera racional. Lo sublime
versus la belleza clásica. Y esto es porque, bueno, recordemos que para este momento ya surgió la estética y que al poderla separar de la ética nos hace repensar el arte y cómo se puede estructurar. Hay una circunstancia respecto al canon estético que es como una, se las voy a hacer para la siguiente clase, se las voy a dibujar. Es un plano cartesiano donde está lo bello y lo feo, y entonces hacia dónde se puede mover, si hacia lo sublime o hacia lo grotesco, etcétera. El asunto es que lo sublime se puede encontrar incluso, o es como la premisa, en una obra de Goya, una obra donde se puede hablar del tremendismo o donde estamos frente a, no sé, cuestiones más góticas, ¿no? Y la belleza clásica se queda en eso, como la Paulina que veíamos la clase pasada. Entonces, ahí hay como esta necesidad de encontrar lo sublime a partir de las emociones y que se puedan plasmar en la obra. Entonces, no sé si hasta aquí voy bien. ¿Y ustedes van bien? Okay. Todo bien. La otra es que surge una idea muy fuerte de nacionalismo y esto va a hacer que cada país tenga su idea de romanticismo. En el caso de México, por ejemplo, en el romanticismo surgió la suave patria, que no sé si a ti, Renata, te tocó, pero probablemente a todas las demás sí nos tocó que nos pusieran a recitar la suave patria, que es un texto romántico, ¿no? Y era sumamente aburrido y era como de, ay, no. Pero es justamente eso, ¿no? Volvernos nacionalistas. Para esta época, por ejemplo, México ya consiguió o empieza a buscar su independencia, ¿no? Entonces, por eso se hacen todavía más nacionalistas y más o menos tenemos ese despliegue de naciones que van a buscar la independencia de las naciones europeas. Va a haber una nostalgia por el pasado, lo primitivo, lo exótico y la cultura popular. Aquí es importante mencionar que, por ejemplo, China estaba un poco más abierto a Europa en el transcurso de los siglos, pero Japón no. Japón fue un estado hermético que no abrió fronteras hasta el siglo XIX, cuando Estados Unidos llega y le dice, güey, o sea, o me abres, ¿no? O sea, le llegó con semejantes barcones y pues era, no, pues sí, pues pásale. Entonces, esta cuestión de abrir Oriente va a hacer que haya cierta conmoción por todo lo exótico, por todo lo que es oriental, y de hecho está entre los puntos el orientalismo, y va a haber esta necesidad de incluso en el interiorismo o en la cuestión del decorado, llenarlo de cosas orientales, ¿no? O poner plantas exóticas porque es muy, muy, muy romántico. Bueno, lo primitivo en el sentido de aquellas cuestiones primitivas de cada nación. Van a buscar todos los investigadores o los artistas, van a irse a buscar en esas raíces. Otra cosa importante es el individualismo. Ya no se piensan ellos tanto como seres colectivos a la hora de crear arte. Por eso van a estar también un poco como en contra de la academia y se piensan más como seres individuales y que cada obra puede ser como individual. Si ustedes lo piensan, del Renacimiento hacia atrás, veíamos que todas las obras se parecían y que no hay como una manera tan explícita de diferenciar a los artistas, porque todo es muy igual. Ok, el romántico va a decir, no, o sea, todas las obras tienen que ser distintas, tienen que tener su propio sello, y va a ser más explícito aquí, ¿no? Ya vamos a ver cómo. Sí, cada pintura es diferente y por eso de repente el cerebro nos da vueltas para podernos colocar en una temporalidad. Bueno, la otra es esta cuestión del genio atormentado, que van a ser sobre todo como de esta imagen de la literatura, que es aquel artista que es tan genial que vive en la locura, ¿no? Que a mí me parece muy, muy emo, pero bueno, pues ellos eran así y está bien, así querían vivir, ¿no? Un redescubrimiento por la naturaleza, por los paisajes, por el paisajismo, ¿por qué? Porque justamente
todos esos paisajes nos van a remitir a lo nacional y a nuestras propias raíces. Entonces es un momento que, por ejemplo, en la pintura vemos los paisajes y en la literatura tenemos las leyendas, leyendas que nos describen cómo son los pueblos, que nos describen cómo son, por ejemplo, sus fantasmas, porque es parte de esta naturaleza de los lugares, y también de los propios sentimientos de nacionales, ¿no? Y la liberación de las reglas académicas. Aquí todo el mundo dice, no, ya no queremos seguir siendo academicistas. No sé si vieron el... Ay, espérenme, aquí ya voy a dejar de compartir. No sé si pudieron checar lo que les mandé de los salones, que es una cronología, a mí me pareció muy básica, muy padre, así porque ya te colocan tiempo, forma y espacio, y dices así, claro. Entonces, bueno, el asunto con los salones es que, como ustedes vieron, cada 2 años se hacían, y lo que buscaban eran premiar a aquellos artistas sobresalientes, ¿no? Y becarlos de cierta manera. Pero a los ojos de los artistas románticos esto era bastante denigrante. Esto era como de cómo puedes medir el arte de esta manera, entonces se van a oponer a esta forma. Sin embargo, los salones van a ser importantes porque, por ejemplo, nos van a dar la entrada al impresionismo de todos aquellos artistas que fueron rechazados, y va a haber comunidades de artistas que van a decir, nosotros vamos a crear nuestro propio salón, ¿no? Y sin embargo siguen siendo importantes porque se prestan a que conozcamos como toda esta cultura europea. Ahora les voy a pasar, nos vamos a... Oye, Cas, Oye. y también, por ejemplo, en eso se me hizo como interesante que en aquel entonces, o sea, uno no lo piensa, ¿no? Nada más como que vas al museo y de pronto hay que Ajá. X pintor francés, alemán, inglés, etcétera. Pero, o sea, en un momento hubo como solo como del mismo país, ¿no? O sea, de que del mismo país, quizá del mismo estado, como los mejores, y Uh-huh. esos eran los presentados, ¿no? O sea, Sí. se ha de haber sido como diferente, como lo que, como con lo que tú te llenabas, pues, o sea, cuando estabas como repleto o rodeado de lo mismo, o sea, no lo Uh-huh. mismo, sino como lo nacional, pues, ¿sabes? Sí, o sea, sí tuvo como esta idea de ser como cerrado, y Uh-huh. sí buscaban, por eso París se va a volver tan importante, ¿no? Sí, ajá. Porque los artistas, uno, las guerras los van a mover, la revolución industrial los va a mover, y dos, pues para poder estar en las exposiciones en París tenían que vivir en París, ¿no? Sí, Entonces claro. eso va a Uh-huh. hacer que haya toda una migración de artistas a este lugar que va a ser como la zona especial para ellos, ¿no? O sea, el lugar academicista y también liberal para el arte. Sí, Entonces, bueno, con razón. en la escultura tenemos, ya no tenemos esculturas pequeñas, sí, claro, pero es importante hablar de esta nueva magnitud de nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Y dos de los hitos más importantes va a ser la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel. Entonces, bueno, la Estatua de la Libertad, todos sabemos que es un regalo que hicieron los franceses a Estados Unidos por sus 100 años de liberación hacia Reino Unido y hacia el mismo Francia. Entonces, lo interesante aquí es cómo la revolución industrial nos lleva a poder trabajar el acero y en esas magnitudes, ¿no? Porque no estamos hablando de que es una escultura pequeña, sino que se tuvo que trabajar con varias manos, o sea, es un trabajo colectivo, ya no es el artista, vaya, ya no es el artista que se pone con la piedra y es una sola persona haciendo un solo trabajo, sino que es un artista Uh-huh. que diseña, y entonces todo un grupo de personas tiene que trabajar con la finalidad de poder crear una obra, ¿no? De hecho, se manda en partes y se tuvo que juntar en Estados Unidos. Bueno, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue parte de la Exposición Universal, que ustedes ya tienen ahí en la cronología. Uh-huh. También se hizo en calidad de como 8 meses, o sea, fue una cosa ridícula.
servía para transmitir la radio y creo que todavía hasta la fecha lo que puede todavía transmitir. Y lo interesante aquí es que la Torre Eiffel va a ser como un parteaguas para poder comunicarse en la guerra. O sea, su altura permitía que pudiera tener como comunicación ya cuando tengamos las dos guerras, va a ser de gran ayuda. Pero es el hito más importante de finales del siglo XIX para poder hablar de cómo el hombre realmente avanzó con la revolución industrial. Y cómo el hombre trabaja también con esta cuestión de redescubrir la naturaleza, ¿no? En teoría, la Torre Eiffel se hizo pensando en la anatomía de un hueso humano, específicamente de un fémur. Entonces, los huesos son porosos, por eso puede dar osteoporosis. Entonces, lo que permite que el cuerpo humano esté erguido y pueda soportar su propio peso es que el hueso no es sólido, sino que es poroso. Entonces, lo que hizo Eiffel fue justamente revisar cómo funcionaba y cómo se enlazaban estos poros y que podemos ver, le voy a dar zooms. Por ejemplo, podemos ver cómo estas estructuras aquí que asimilan a la porosidad de un hueso humano. Entonces, en ese sentido se une como lo científico con lo artístico, ¿no? Y la ingeniería, además de poder trabajar de esta manera los metales y el peso, la altura, etc. Ay, ya quiero que se haga chiquito. ¿Por qué no se hace chiquito? Ah, ok. Ahí está. Entonces, bueno. ¡Ay! ¿Qué está pasando? Montoy. Muy chiquito. Acá abajo. Aquí. Ajá, ahí está. Ok. Entonces, bueno, este es como... Yo me imagino y pienso en esta temporalidad histórica y pienso en todas las exposiciones que se hacían en París, donde su mayoría pues sí veías las esculturas, veías las pinturas y de repente que te construyan en medio de la ciudad semejante torrezón, pues sí ha de haber sido impactante y pues sí no había otra manera más que premiar al ingeniero, ¿no? Al ingeniero artista. ¿Por qué? Porque además terminó volviéndose emblema de la ciudad. El país, ¿no? También. Ajá, sí, de Francia, claro. Pues bueno, por otro lado, y de los enamorados. Y del amor, exacto. Ok, la arquitectura, el musical. Este es el momento de todos los neos, ¿va? Oye, Cas, perdón que te interrumpa. Sí, dime. Creo que en Baja California también hay una obra de él. Eiffel. Sí, es como una capilla que fue ensamblada ahí y también es trabajada en acero. No me acuerdo exactamente en dónde. Déjame lo busco y te doy el dato. Sí, porque, ¿sabes? En Puebla hay un edificio que ahora es un VIPS, pero está construido justamente con acero con el que se trabajó la Torre Eiffel y se trabajó mucho de la mano con los ingenieros para que tuviera la misma estructura. Entonces, no me parece descabellado, que hayan hecho esta... O que hayan sí, era como una capilla y que se la trajeron como en partes, la tuvieron que ensamblar acá. Bueno, ahorita no recuerdo, pero déjame te lo busco. Sí, estaría buenísimo saber. Y yo luego les paso foto también de este VIPS de Puebla, que tú dices, ay, ¿por qué lo hicieron VIPS? Pero bueno, está bien. Perfecto. Sí, porque está precioso. Pero bueno, este es el momento de todos los neos. Es el neobarroco, neobizantino, el neogótico. ¿Por qué? Porque todos tienen nostalgia, ¿no? Entonces, al surgirles la nostalgia, dicen, sí, cómo no. Y aquí aplica un poquito como esta cuestión de la Biblia que dice, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, volvieron a todos estos estilos. Esta es una iglesia de
San Alexander Nevsky, que está en Sofía, en Bulgaria, y justamente pertenece al género de el neobizantino. Como ustedes pueden ver, hay un montón de cúpulas, tenemos todos estos arcos de medio punto que nos remiten a lo romano, pero también a lo arabesco de esta parte como medio oriental, ¿no? Y seguramente es muy bella, o sea, las imágenes, yo no la conozco, nunca he ido a Bulgaria, pero las imágenes que vi por dentro son muy, muy lindas, no retacadas como el barroco, pero sí con mucho oro, con toda esta influencia que tiene de lo bizantino, ¿no? Del mosaico y de seguir rindiendo culto a la figura crística. Entonces, después nos vamos este es como uno de los hitos del romanticismo inglés, que es el Parlamento inglés, que tiene toda la estructura neogótica por completo y con ahí 2, 3 detalles como medio renacentistas, pero en su forma o como fue pensada fue justamente para que fuera neogótica, ¿no? Y es romántica, pertenece al periodo romántico inglés, ¿vale? ¿Cómo se llama ese? Ah, ya. Es el Parlamento. Okay. Y la Big Ben, amiga. Sí, se había puesto Big Ben, pero... Y el otro era en Hungría, ¿no? En Bulgaria. Ah. Ok. Nuestro siguiente espacio romántico, así por default, es la Ópera de París. Ese es mi favorito. Sí, está bellísimo. Es neobarroco. Sí, ese. ¿Va? Entonces les voy a poner ahorita unos turistas. Ajá. Pero pueden ver ahí algunos detalles que tienen como las columnas renacentistas, pero lo más interesante es ver, ahí quiero que me salga esta imagen. Cuando alcanzamos a ver la cúpula, es todavía, déjenme ver si aquí, esta. Es todavía más impresionante y más impactante. Verlo de noche también es asombroso por el tipo de iluminación que le hace mucho el favor. Tiene toda esta, pues, o sea, toda esta influencia barroca, pero además recordemos que el rococó fue un movimiento que nace también en Francia y que los palacios buscaban como todo este adorno en oro, ¿no? Entonces, por completo está detallado, es muy, muy elegante, es exquisito prácticamente, o sea, si ustedes pueden ver, la cúpula es como una especie de corona, está coronando realmente el espacio. Tiene, les digo, sus detalles neoclásicos o renacentistas, dependiendo de cómo lo vayamos a ver, y es como el hito del neobarroco, ¿va? Digamos que es un poco menos rebuscado que el barroco, pero sigue siendo fancy, ¿no? Oye, Cas, Oye. el Gran Palais y el Petit Palais, ¿se Ajá. pueden considerar como neogóticos? El Gran Palais es... No, según yo está como... Es más neoclásico, ¿no? Porque tiene como un chorro de estructuras Ajá. de metal y de acero. Acuérdate que tiene como una cúpula, ¿no? Sí, 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 sí. Eso... Es que sí, tiene la parte de afuera es como más neoclasicona. Que, o sea, mi imagen es justamente esa, ¿no? De verlo como más neoclásico, pero no dudaría ni tantito que tuviera esta parte neogótica. Ok. Es que ahí es donde me confundo. La verdad me cuesta mucho trabajo como ubicarme en una línea del tiempo. Sí. Porque además de que se empalman los estilos en los edificios, en las obras, bla, bla, bla. O sea, como que me es muy difícil
una característica auténtica, por ejemplo, algo como muy propio por ejemplo, del bizantino o del